Cobertura, una palabra que estamos siempre utilizando en la vida de nuestra iglesia. ¿Y qué es cobertura? Y quiero decirlo como lo dice su material. Dice, cobertura es estar al cuidado y protección de una persona que Dios ha puesto sobre nosotros para bendecirnos. A nuestra cobertura le debemos respeto, obediencia y fidelidad, ya que ella nos ayudará a formar nuestro carácter. Entonces hay algo que concluir de lo que la cobertura es. Y lo primero que dice ahí es que la cobertura es lo que pone Dios, ¿para qué? Para bendición. Eso es lo más importante. Cobertura es bendición. Somos cubiertos para ser bendecidos. Y en ese proceso, ¿qué es lo que pasa? Lo dice al final de lo que acabo de leer. Dice, formamos nuestro carácter. ¿Qué carácter es el que formamos nosotros? El carácter de Jesucristo en nuestros corazones. Es decir, que lo que procuramos a través del tiempo es dejar de vivir conforme al mundo, conforme a los sentimentalismos, a las emociones, a lo que estamos pensando todo el tiempo y vivir conforme a lo que Dios quiere en la vida de nosotros. Entonces, eso es formar el carácter de Jesucristo en nosotros. Y a través de eso vamos siendo bendecidos cuando somos cubiertos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La bendición implica cobertura. Me estoy devolviendo ahora. Ya dije que la cobertura trae bendición ahora. Si la bendición implica cobertura, quiero decirle algo. Recuerde que la cobertura implica autoridad y que esa autoridad implica obediencia. Es muy difícil hablar de cobertura cuando la gente no entiende el concepto de lo que es la obediencia. Entonces, primero que todo, obediencia. Con la obediencia vamos a ser cubiertos y a través de esa cobertura vamos a obtener bendición en nuestras vidas. Todos nosotros estamos bajo autoridad. De alguna manera usted lo puede estar en su trabajo, lo puede estar en su casa, en sus estudios, en cualquier lugar, la autoridad de Dios que está puesta sobre nuestras vidas. Y también en otras situaciones estamos en autoridad. La verdad, siempre o la mayoría de las veces, es más fácil estar en autoridad que bajo autoridad. Sin embargo, mire usted, cuando nosotros nacemos es bajo autoridad. Nacemos en un hogar, o donde nacemos, siempre nacemos bajo autoridad. Y sabemos lo que es la autoridad cuando Dios nos la da. Porque también dice Romanos 13 que no hay autoridad, sino la que Dios da. Eso es lo que dice la palabra. Así que en algún momento de nuestras vidas nos llega la autoridad y entendemos lo que es estar en autoridad. Le doy un ejemplo sencillo. Los hijos. Uno cuando es muchacho critica mucho a sus padres. Pero cuando Dios te pone en autoridad y te entrega a unos hijos, usted empieza a entenderlos a ellos. Y el ejercicio de la autoridad que están haciendo y la cobertura que representan ellos sobre nuestras vidas. Así que es muy importante que usted entienda que la cobertura sin la obediencia no existe. Cobertura necesariamente implica obediencia y que usted entienda que hay una autoridad en medio de eso. Dice Salmo 91:1 y creo que este salmo es el salmo que habla más claramente acerca de lo que la cobertura es. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Me encanta el ejemplo. Aquí el Señor asimila la cobertura a una sombra. Por ejemplo, un árbol. Usted ve un árbol frondoso con una sombra. Dos cosas tienen que pasar para que usted pueda disfrutar de la cobertura, de la sombra que ese árbol le ofrece a usted. Lo primero, usted solamente puede disfrutar de esa sombra si usted se acerca. Es importante que usted se acerque. Si usted no se acerque, la sombra no lo va a cobijar. Así es con Dios. Dios solamente cubre a los que se acercan a Él. Si tú crees que teniendo una relación mediocre con Dios vas a encontrar cobertura en Él, no es así. Tienes que acercarte a Dios de manera efectiva y Él te va a cubrir. Eso es lo primero. Y lo segundo, tiene que gustarte, porque es voluntario. Tú escoges tu cobertura. Dios te la está ofreciendo, pero es tu decisión. Tú te haces debajo de la sombra que tú quieres. Eso es una decisión personal. Escoge siempre la de Dios, que es la mejor en tu vida. Ahora, de cualquier manera, cuando la luz de Dios nos da a nosotros, inmediatamente nosotros empezamos también a proyectar una sombra. Es decir, nosotros también empezamos a dar cobertura a otros. Y eso es muy importante, ¿sí? Porque solamente le podemos dar cobertura a aquellos que se acercan a nosotros y a aquellos que definitivamente quieren estar con nosotros y recibir esa cobertura. Recuerde una cosa, la autoridad que Dios nos da a través de esa sombra, de esa cobertura, es única y exclusivamente para bendecir.
Una cosa importante, recuerde esto, nosotros no sujetamos a nadie, Dios no sujeta a nadie, somos nosotros los que decidimos sujetarnos a Dios. Es más, solamente podemos trabajar con aquellos que se sujetan, no podemos trabajar con otras personas. Recuerdo mucho algo, con una de mis primeras coberturas, recién yo conocí al Señor. En ese momento, financieramente yo asesoraba a esta persona. Y cualquier cosa que yo le decía a él la hacía. Mira, invierte aquí, traslada aquí, ahorra aquí, haz esto, haz este movimiento, y él lo hacía. Pero cuando él venía a mí y empezaba a decirme la forma en que debía orar en mi vida, las cosas que debía cambiar en mi casa, yo hacía lo que a mí me parecía. Hasta que un día él me dijo a mí, mira, tú eres mi cobertura financiera y yo me sujeto a ti en todo lo que tú me dices. Lo que tú me dices que haga, yo lo hago. Yo soy tu cobertura espiritual, sujétate a mí. Eso así de sencillo. Tú tienes que reconocer quién es tu cobertura y sujetarte. De allí va a venir bendición para tu vida. Nuestra cobertura implica serias responsabilidades. La cobertura que Dios nos da es seria y la cobertura que nosotros recibimos aún en cualquier lugar es seria y la que damos implica una seria responsabilidad. Y yo quiero darle un ejemplo de lo que usted puede encontrar en la Biblia, sencillamente. Un solo ejemplo le voy a dar para que usted se dé cuenta relacionado en la relación de los padres y los hijos. Vaya conmigo a Proverbios 19 al versículo 14. Mire lo que dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que es herencia de Jehová una mujer prudente. Pero ahí también está siendo bien claro al decir, es un asunto de los padres la riqueza y la prosperidad de los hijos. Es nuestra obligación proveer para la vida de nuestros hijos. Entonces, la cobertura, recuérdelo siempre, es para bendecir. Pero también recuerde esto, que nosotros no vamos a sujetar a nadie. La gente tiene que sujetar. Cada uno de nosotros tiene que sujetarse a la autoridad para poder disfrutar de la cobertura. Vaya conmigo a Génesis 17. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así: era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. ¿Qué puede aprender usted de este versículo? Mire cómo funciona la cobertura de Dios. Dios le propone un pacto a Abraham y al que respeta el pacto, Dios dice ahí claramente que lo multiplica en gran manera. Si usted tiene en su vida deseos de prosperar, aprenda a respetar los pactos, especialmente los pactos que usted ha hecho con Dios. A veces somos ligeros en prometerle cosas a Dios y no cumplirlas. Dios se toma muy en serio los pactos. Quizás parte de esa falta de prosperidad que tú puedas experimentar en tu vida es el número de veces que no le has cumplido a Dios. Dios tiene misericordia de ti, ¿okay? Pero las consecuencias de fallar en tus pactos siempre las vas a tener contigo. Vamos a seguir adelante en el versículo 3, dice. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Óigame bien importante lo que acabo de leer aquí. Dios está diciendo claramente aquí, no solamente que va a multiplicar el pacto que ha hecho contigo y que lo va a mantener por herencias perpetuas. También dice que el lugar donde tú vives te lo está entregando por herencia. Es muy importante que tú reclames. Este corredor donde podemos nosotros vivir actualmente, Dios nos lo ha entregado a través de su pacto. Ahora es un asunto nuestro salir a conquistarlo. Ya la promesa del pacto de Dios está dado. Ahora tendremos que ser esforzados y valientes en conquistar eso. El lugar donde tú vives, el vecindario que está a tu lado, la gente que trabaja contigo, tu familia, todos ellos son parte de lo que encierra la promesa de Dios para ti y para tus descendientes. Y va a haber una promesa de multiplicación que está contenida allí.
Vamos a hablar algo importante aquí. Si ya sabemos que hay una cobertura, hablamos de que Dios a través de los pactos da una promesa de multiplicación en la cobertura. Por lo menos hay unos principios en esa cobertura que tú debes tener presentes. Hablemos de algunos principios básicos. Los tiene usted en su material, yo voy a mencionarlos y vamos a ir paso a paso con ellos. Primero, un principio de la cobertura que debes tener presente. Para poder estar bajo la cobertura de alguien hay que seguir la visión de esa persona. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios te pone una cobertura, ese hombre ya viene con una visión. Nuestro pastor tiene una visión que Dios le dio y esa visión es la que nos transmite a nosotros. Él es mi cobertura. Lo que yo tengo que hacer es caminar en esa visión. Es lo primero que hacer. Tengo que hacer de esa visión mi visión. Porque si no caminaríamos en división. Tendríamos dos visiones. Así que es muy importante, primero, para estar bajo cobertura, que contemplemos la visión como nuestra, esa persona. La cobertura solamente va a ser efectiva si hay una relación de discipulado que nos permita a nosotros tomar esa visión. Otro aspecto de los principios de la cobertura. Aquel que está bajo cobertura sigue los mismos principios y valores de su maestro o mentor, o su mentor practica. El maestro instruye y corrige y a nosotros nos corresponde obedecer su voz. La relación de cobertura es una relación de mentoreo. Y un mentor, recuerde usted esto siempre, es una persona que está viendo un destino en tu vida y va a ayudarte a llegar a él. Así muchas de las cosas que te toque hacer no te gusten. Por ejemplo, ¿usted recuerda en el colegio? Sus maestros le ayudaban a usted y le mandaban tareas. ¿A usted le gustaba hacer tareas? Seguro que no. Seguro que no le gustaba, pero había que hacerlas. Y de allí salieron cosas mejores para su vida. De eso se trata lo que estoy enseñando yo aquí. La cobertura siempre tiene un mentor y ese mentor nos instruye y lo que nos corresponde a nosotros es obedecerlo para poder ver la bendición que está guardada detrás de eso. Otro principio de la cobertura importante. Tener cobertura es estar bajo la autoridad de alguien. Al estar en cobertura se trabaja como un solo equipo bajo una cabeza que nos dirige. Lo hablábamos al comienzo. Cobertura implica autoridad y autoridad necesariamente va a implicar obediencia. Otro principio importante, el último, para la cobertura es el siguiente. La cobertura es similar a la relación que existe entre padre e hijo. Y quiero hablar de eso claramente al final de esta sesión, porque es muy importante. No es una relación de amigos, no es una relación de compañeros de trabajo, no es una relación de un jefe y un empleado, es una relación de padre e hijo. Y la relación de padre e hijo es una relación mucho más profunda que una relación, que cualquier otro tipo de relación. Y es el tipo de relación que quiere que Dios tengamos cuando hablamos de cobertura. Teniendo en cuenta estos principios y lo que hemos hablado de preámbulo, es importante destacar tres características de la cobertura que hemos estado hablando todo el tiempo. La primera característica, visión, dije yo. Es muy importante caminar en una sola visión. Esa es una característica. Cualquiera que anda en cobertura anda en la misma visión. Segundo es preparación. La preparación es absolutamente importante, la hacemos a través del proceso de discipulado, a través del proceso de las academias. Es una forma en que nosotros cultivamos la cobertura. Es decir, que la formación y el discipulado son una parte fundamental de la cobertura. Y tercero, bendición. Entonces dije, visión, formación o discipulado o preparación y bendición. Visión, formación y bendición. Claro. Para lograr esa bendición, usted tiene que entender que como es una relación de autoridad, está basado en un principio muy importante y es la honra. En una clase anterior estuvimos hablando de lo que era respetar las autoridades. Y recuerde usted esto, recuerde usted que la bendición son los mismos ríos de agua viva de que habla la Biblia. O sea, es el Espíritu de Dios fluyendo a través de nuestra vida, llevándonos a lugares y a destinos incalculables. Pero como es agua y es un río lo que dice la palabra, para que ese río llegue a su vida, ese río tiene que correr por algún lado. Es decir, tiene que tener un cauce, un canal por donde corre. Entre más ancho sea ese canal, pues obviamente más agua va a caber en él, es decir, más ríos de agua viva van a correr por él. ¿Sabe de qué depende usted que ese río sea pequeño o sea grande en su cauce, en su canal? De la honra que usted da. Porque a mayor honra, mayor bendición. Eso es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que estamos tratando de mostrarle a ustedes aquí. A través de la honra, yo lo que estoy haciendo es construir un cauce más ancho para que entren más de esos ríos de agua viva, lleguen a mi vida y haya mayor bendición para mí.
Así que si usted se pone a pensar en esta palabra es más importante. Vivir bajo cobertura es la manera que Dios ha creado para que usted viva protegido en su vida. Vaya conmigo a la Biblia. Hebreos 11, al versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mire lo que dice al final. Al final dice, coherederos de la misma promesa. La promesa que llegó a Abraham fue transmitida a la vida de su hijo y más tarde a la vida de su nieto. Y es más, nosotros mismos somos herederos de la misma promesa. ¿Cuál era esa promesa? Recuerda el pacto, ¿sí? Anda recto delante de mí y yo te multiplicaré en gran manera. Esa promesa de Dios sigue tan vigente hoy como fue en el tiempo en que Abraham la recibió. Mire, como pastores y líderes estamos bajo autoridad, pero también somos coherederos de una bendición que viene de Dios y es nuestra obligación transmitirla. Está bien que usted piense en que lo que usted obtiene lo transmita a su familia, a sus discípulos y a los que están cerca a usted. Lo malo sería no hacerlo. Es la forma en que Abraham lo hizo y es la forma en que hoy en día esa bendición nos alcanza. Es el anhelo de Dios, que nosotros recibamos esa bendición, ¿sí? Que vivamos en una visión y recibamos esa bendición. Pero recuerde siempre que cuando la Biblia habla de las ovejas del pastor, está hablando que las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen, se sujetan, o sea, viven en autoridad. Recuerden, la cobertura nunca será para beneficio del que está recibiendo la promesa, es para bendecir la vida de otros. Vamos a Filipenses 2, 19. Filipenses 2, 19. Dice así, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo al Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Varios aspectos dice aquí Pablo en estos versículos. El primero de ellos dice que a ninguno tenía del mismo ánimo. La palabra ánimo o ánima en el original es la palabra alma. De eso está hablando en ese momento Pablo, del alma. ¿Qué quiere decir eso? Que está hablando de una persona que anda en el mismo sentir, que siente, que piensa igual. Entonces, Pablo era claro, yo cubro a alguien y en ninguno tengo que sienta y piense como yo, como él. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros cubrimos, transferimos lo que somos en nuestra mente, en nuestra forma de ser. Transferimos un ADN, es un ADN espiritual. Por eso, no se extrañe usted cuando usted mismo, como discípulo que está preparando algún día, le digan, oiga, pero usted habla igual al pastor de la iglesia, usted habla como él. Pues claro, usted está adquiriendo el mismo ADN. Qué bueno que usted le digan eso. Eso quiere decir que usted ha venido siguiendo la visión de una manera correcta. Es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. También dice allí lo siguiente. Después dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es muy importante, mire, siempre las intenciones del corazón se van a revelar. Siempre. Todos los líderes, cada pastor sabe quién está buscando lo suyo y quién está buscando lo de Cristo. Porque el tiempo siempre revela la verdad. Dios siempre expone esa verdad de la vida de nosotros. Por supuesto, en el caso particular, cuando está hablando de su discípulo Timoteo, está hablando de un discípulo que ya había pasado esa prueba, ya había probado que lo que estaba buscando en su vida era lo de Cristo Jesús. Es muy importante que usted empiece en su vida a saber que Dios quiere cumplir las promesas y todo lo que usted tiene en su corazón. Pero atienda primero a su Señor. Hay que atender al Señor primero. Eso es lo que Dios nos pide que nosotros hagamos. Mire usted la historia de este país. Este ha sido un país que ha crecido en el Evangelio. Ha sido conquistado y creció en el Evangelio. Es más, tiene una población cristiana bastante representativa. Todavía tiene una población cristiana representativa. Pero, ¿sabe qué es lo que no hay en la iglesia? No hay unidad. Le voy a decir por qué. Porque
En algún momento alguien decidió discipular como le pareció y no como Jesús se lo ordenó. Y entonces usted encuentra no sé cuántos cientos de denominaciones que hacen sus cosas a su manera. Y entonces lo que creció fue una iglesia desunida que al final empieza a deshacerse en el tiempo. Dios quiere que caminemos en una sola visión para que podamos guardar la cobertura. Cobertura bajo la misma visión implica que siempre vamos a caminar de la misma manera. No se extrañe lo que le estoy diciendo, le pasó a los mismos apóstoles. Los apóstoles recibieron la enseñanza de Jesús, pero no todos la transmitieron de la misma manera. Eso empezó a causar división. Cobertura es caminar con el mismo ánimo, con el mismo sentir, con la misma manera de pensar. Esto es cobertura. Que andemos en una relación que sea como de padres e hijos. El pastor de nosotros permanentemente está buscando las cosas de Cristo. Y eso a nosotros motiva nuestra vida. Ver lo que Él está buscando las cosas de Cristo hace que en nuestra vida, y además de eso vemos cómo Dios realiza promesas en su vida. Entonces nos ha hecho ver que ir detrás de las cosas del Señor y ocupado de las cosas del Señor primero, siempre nos va a traer un beneficio posterior. Vaya conmigo a Génesis 26. Así como la promesa vivió en Abraham, de la misma manera vivió en su hijo Isaac. Mire lo que dice Génesis 26, ahí en el versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esa tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré juramento que hice a Abraham, tu padre. Isaac continuó viviendo en la misma promesa de Abraham. Y quizás usted no lo esté escuchando, pero es la misma promesa en la que usted está viviendo. Dios le dice, esta es tu tierra, tómala y yo te voy a multiplicar si tú caminas recto delante de mí. Cuando usted mira a Abraham y a Isaac, Abraham no aclamaba por un hijo ni actuaba buscando un hijo porque quería tener un hijo y abrazarlo. No, lo que él estaba anhelando eran naciones. Lo que él estaba anhelando era la multiplicación que Dios le había prometido, una enorme descendencia. Lo mismo Isaac. Cuando Isaac anhelaba a sus hijos, más que los hijos, lo que estaba anhelando era la descendencia, la promesa de Dios que le había dado, la promesa de multiplicación. La gente piensa era que Abraham estaba desesperado por tener un hijo y que había hecho cualquier cosa con tal de tener un hijo varón. No es así. Lo que él anheló en su corazón siempre fue ver una descendencia que Dios le prometió, como las estrellas, como la arena del mar. Eso era lo que él anhelaba realmente en el fondo de su corazón. Quiero darles un ejemplo de estar bajo cobertura para formación, es decir, cuando nos estamos preparando. Nosotros lo encontramos en el ejemplo usted lo va a encontrar en el libro de Filemón, ¿sí? Y lo va a encontrar en el ejemplo de lo que hace Pablo cuando está hablando de Onésimo. Mire cómo le dice a Pablo a Filemón. En el versículo 10 dice así: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, pero que en lugar tuyo me sirviese, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. O sea, Pablo y Onésimo, vean, en este libro de Filemón, lo que está diciendo Pablo claramente, ¿sí?, es una recomendación clara a un hombre que en un tiempo fue inútil. Entonces, mire, cuando Dios cubre, mucha gente que es cubierta no se siente digna de ser cubierta y termina abandonando su cobertura. A veces el pastor intenta acercarse a personas que sencillamente no copian. Y no copian no porque no les guste o no les agrade o no soñaran con eso en su vida, es porque no se lo creen. Sencillamente, mire el ejemplo que está dando aquí Pablo. Pablo hablaba de Onésimo, quizás Onésimo era rebelde, quizás hacía... El mismo Pablo era un ejemplo de eso. Pablo mismo había sido un hombre que había renegado de Jesús, que había perseguido a los cristianos durante mucho tiempo, y ahora él sabía lo que era vivir bajo la cobertura del Señor. Ahora mismo él está encontrando en Onésimo quizás la misma rebeldía. Nosotros encontramos lo mismo. A veces, cuando tú estás empezando a cubrir la vida de otros, a ti también se te olvida que un día tú eras un hombre rebelde, contumaz, y que el amor y la perseverancia de un hombre en su cobertura
ha logrado de ti algo. La formación que te ha dado, el discipulado que él ha tenido contigo, te ha alcanzado. Definitivamente, hablar de cobertura, como les dije antes, es hablar de la misma visión, pero también es hablar de formación, de un estar permanentemente con la gente que amamos. ¿Por qué estás tú en esta academia? Porque en el corazón de nuestro pastor está grabar la visión, pero más allá de eso está que tú te formes y tu carácter sea transformado para servir útilmente en la obra de Dios. Quiero darles otro ejemplo de cobertura, pero esta vez no para formación, sino para unción, para bendición. El ejemplo más claro que tenemos es el de Elías y Eliseo. ¿Qué fue lo que recibió Eliseo? Una doble porción de la unción que cubría a Elías. Qué tremendo eso. Pero ¿cómo vivió Eliseo respecto de Elías? ¿Cómo le llamaba Eliseo a Elías? Le llamaba Señor. Era un hombre que siempre vivió bajo absoluta y total honra. Honra a quien te discipula. Honra a quien te está cubriendo. Porque Él está buscando tu bendición. Eso está bien. No es como la gente piensa, que es que uno está en una actitud de sencillamente buscar favores. No. Honrar tu autoridad es lo que corresponde, porque de allí va a descender bendición a tu vida. La bendición, la unción es descendente. Viene de arriba hacia abajo siempre. Si eso es cierto y tú estás buscando más unción en tu vida, adivina de dónde la vas a alcanzar. De tu cobertura, sin lugar a dudas. Eso es lo que tienes que hacer. Bueno, dije al comienzo, una cosa importante. Muchos hijos espirituales que Dios nos da no alcanzan la bendición porque muchos dicen y hablan mal de la bendición que Dios les dio. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Esaú despreció la bendición y la deshonró. Y Jacob amó lo que Esaú despreció. Esaú menospreció y por eso no alcanzó la bendición. Así que es importante también que tú sepas tomar la bendición que estás dando y que no la desprecies en ninguna manera. Es importante. Cuando yo hablo de hijos espirituales, y ahora sí quiero hablar de ese punto, es importante que tú establezcas esa diferencia. Cuando tú lees la parábola del hijo pródigo y te metes en la historia, te das cuenta que cuando este hijo vuelve, le dice a su padre, hazme como uno de tus jornaleros, porque ese hijo sabía que aún sus jornaleros vivían, comían bien. Él dijo, hazme como uno de tus jornaleros porque no merezco ser tu hijo. ¿Y qué hizo el padre? ¿Lo trató como un jornalero? No, le dio lo mejor de lo que él tenía. Tú no puedes olvidar tu posición en Cristo. Tú eres hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tus errores, independiente de esos, Dios te ha recibido con los brazos abiertos. Aprende a vivir como un hijo. No vivas como un jornalero. Hay una enorme diferencia entre un hijo y un jornalero. Te voy a dar simplemente 3 para que tú las aprecies. La primera, un hijo es engendrado y formado, mientras que un jornalero es contratado y remunerado. Un hijo es algo que nos ha dolido desde siempre. Hay parte de nuestra imagen, de nuestra semejanza en él. Un empleado puede ser el mejor del mundo, pero nunca será nuestro hijo. Entonces, ¿qué quieres ser tú? ¿Un jornalero o un hijo? Otro aspecto, un hijo le es fiel al padre. Un jornalero trabaja por salario. ¿Cómo vives tu vida en Cristo? ¿Simplemente esperando a que ahora me cae la promesa que me prometió Dios, lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo? ¿O tú vives porque realmente amas lo que Dios ha hecho en tu vida, el amor que ha mostrado por ti, la misericordia que ha tenido de tu vida? Eso es algo que tú tienes que definir, porque eso lo está viendo Dios. Vive como un hijo. Honra a tu padre, ámalo, séle fiel. Otro punto más. Un hijo no sirve al padre por el sueldo, aunque es heredero de todo. Un jornalero es asalariado. Entonces, muy importante eso. No vivas en la iglesia ni por posición, ni por buscar un liderazgo, ni por buscar nada. Simplemente recuerda que ya eres heredero de todo eso. Esa es la añadidura de Dios en tu vida. Por encima de todo, busca lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Cosas que son bendición, cosas que son provisión, cosas que son posición, todo lo demás Dios lo irá dando.
pero busca a Dios de la manera correcta. Entonces, ¿cómo queremos que vivir? Como hijos espirituales. Vivamos como hijos espirituales, engendrados por el mismo Dios y no como jornaleros en nuestra vida. Terminemos este tiempo con un versículo más. Vamos a Hebreos 13, 7. Un par de versículos más. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si usted considera que su pastor es digno de honra, si usted considera que sus líderes le han a usted ministrado de manera correcta, ¿qué es lo que dice la palabra que usted tiene que hacer? Imítelos. Son dignos de ser imitados. Hónrelos. Siempre lleva una vida usted de honra. Cada vez que usted tiene una vida de honra, lo único que usted está obteniendo es bendición en su vida. Y un último versículo, Isaías 54, versículo 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Qué hermosa promesa de Dios. Dios dice que cuando Él te está cubriendo, lo que te está entregando es algo que se va a extender. ¿Qué te pide Dios? No seas escaso. No seas escaso. Disfruta de la relación que Dios te está permitiendo tener con Él. Disfruta de los líderes, disfruta de los pastores a través de los cuales Dios ha decidido cubrirte en este tiempo en tu vida. Entrega lo que tú eres allí. No seas escaso en dar de ti mismo. Porque lo que Dios tiene para tu vida es bendición. La bendición de la cobertura. Dios les bendiga.